Conceptos básicos de genética, parte 1. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. El estudio científico de la herencia empezó en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente en el año de 1865, cuando Gregor Mendel, el padre de la genética, empezó sus experimentos sobre la herencia, empleando para ello plantas de chícharo. La herencia biológica es un proceso por el cual se transmite la información genética de los seres vivos a sus descendientes. Las estructuras del cuerpo humano que participan en la herencia biológica son células, cromosomas, ADN y genes. Las estructuras relacionadas con la herencia genética, como ya se había mencionado, son la célula, la cual tiene en su interior un núcleo, y en ese núcleo están concentrados los cromosomas, las cuales son estructuras que tienen condensada un fragmento largo del ADN. El ADN, por su parte, es una doble hélice cuyos fragmentos se les denomina genes. El ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN son aquellos que están relacionados con la expresión genética, los cuales son las moléculas encargadas del almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. En este momento vamos a estudiar más a detalle al ADN, el cual es una molécula que tiene la información genética y se transmite a la descendencia de cada individuo. Además, controla y coordina los procesos de reproducción y mantenimiento de las características de cada especie.
El ADN en eucariontes es una molécula que tiene forma de doble hélice. En la parte central parece una escalera cuyos peldaños se conocen como bases nitrogenadas. Esto porque tiene nitrógeno en su molécula. Se distinguen 4 en el ADN: adenina, timina, guanina y citosina. Adenina y guanina de manera bioquímica se clasifican como purinas, mientras que la timina y la citosina se clasifican como pirimidinas. Una purina se refiere a que en su estructura existen 2 anillos cíclicos, mientras que en las pirimidinas solo existe un anillo sencillo. En el ADN también se puede observar que donde hay una adenina, se va a encontrar del otro lado una timina. Si hay una timina, del otro lado adenina. Esto quiere decir que la adenina y la timina forman parejas. Por su parte, la guanina y la citosina también tienden a emparejarse, complementándose en la doble hélice. Ahora, este listón café claro del ADN está formado por un azúcar llamada desoxirribosa y por un grupo fosfato. Cuando se junta una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, se forma una nueva estructura denominada nucleótido. El tamaño promedio de una persona ronda alrededor de 1.6 a 1.7 metros. Las personas y otros seres vivos son pluricelulares, es decir, que están conformados por millones de células. Dichas células tienen una estructura llamada núcleo donde se localiza la molécula del ADN. Sin embargo, el tamaño promedio del ADN es de 2 metros. Entonces, ¿cómo le hace el ADN de 2 metros para caber en el núcleo de una célula que ni siquiera alcanza 1 centímetro y que hay millones de células en un ser vivo? Es necesario que conozcas que el ADN tiene la facultad de sobreempaquetarse con ayuda de unas proteínas llamadas histonas. Es como si enrollaras un hilo en un carrete o una manguera en un rin. Como ves en la imagen, el ADN envuelve a las proteínas llamadas histonas y estas a su vez se empaquetan para formar fibras y a su vez las fibras se vuelven a empaquetar hasta formar los brazos de los cromosomas. A estos brazos se les llama cromátidas. Cada cromosoma tiene porciones del ADN. Los cromosomas pueden observarse con técnicas especiales y microscopía a partir de células que están por dividirse. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células. Transportan fragmentos largos de ADN. Su función es la de transmitir el material genético de una célula a otra. El cromosoma tiene forma de bastón. Está formado por ADN y proteínas para contener el material genético. Los cromosomas en el ser humano se acomodan en pares. El recuento de los 23 pares de cromosomas se denomina cariotipo. Cada par tiene diferente información. Por ejemplo, el par 23 es el que determina las características sexuales del individuo. Las células de un ser vivo se pueden clasificar en 2 tipos, según la cantidad de cromosomas que contengan. Las células somáticas, que son
las que tienen 46 cromosomas y están distribuidas por todo el cuerpo. Por su parte, las células germinales son el óvulo y el espermatozoide, los cuales tienen únicamente 23 cromosomas, cada uno en la especie humana. Los cromosomas vienen en pares porque adquieres uno de tu padre y otro de tu madre al concebirte. Para formarse el par 23, que es el que otorga las características sexuales, tu madre proporciona únicamente un cromosoma de tipo X, mientras que el padre tiene dos posibilidades: transmitir un cromosoma X o bien un cromosoma Y. Por lo tanto, el padre es quien define el sexo del nuevo individuo en la especie humana. Recapitulando, será mujer cuando ambos progenitores aporten un cromosoma X cada uno. Y será varón cuando un progenitor aporte el cromosoma X y el otro un cromosoma Y. El número de cromosomas que tiene un ser vivo va a depender de la especie a la cual pertenece. Como puedes observar, el tamaño del organismo no determina la cantidad de sus cromosomas, pues, por ejemplo, la ballena tiene 44 cromosomas, mientras que una simple mariposa puede llegar a tener hasta 380 cromosomas. Cada característica que muestra un ser vivo va a depender de sus genes. El gen es la unidad mínima del ADN, así como lo son los milímetros al kilómetro. Un gen es un segmento corto del ADN, los cuales están ubicados uno tras otros en los cromosomas. Los genes almacenan la información genética y permiten transmitirla a la descendencia. Como puedes ver en la imagen, un gen es un pequeño fragmento del ADN. Los genes están ubicados uno tras otro. En el caso de los cromosomas, como son grandes porciones de ADN, los genes se van a identificar a partir de bandas, también uno tras otro en el bastón del cromosoma. El estudio de los genes ha permitido el desarrollo de la tecnología genética. Un ejemplo de ello son los controversiales alimentos transgénicos, ya que ahora es posible que un gen de un tomate pueda transferirse al genoma del maíz o viceversa. La manipulación genética tiene el propósito de generar alimentos más resistentes a plagas y enfermedades, tener cultivos con más producción y con un mayor contenido nutricional en sus frutos. Sin embargo, aún se siguen estudiando los posibles efectos nocivos que tiene la producción de los alimentos transgénicos.